Hola, soy Meria Kairuk y estoy aquí para compartir, mayormente desde mi humana, la conciencia elevada de María Fátima, Meria. Muchos maestros me han preguntado, ¿por qué te vas a ir a Buenos Aires o a Argentina? ¿O por qué te viniste a Argentina? Y parte de este video es para comentar, para contarles acerca de ello y para contármelo yo y que quede en mi bitácora. Haciendo retrospectiva ahora, todo comenzó en el 2021, a principio del 2021, con la situación de salud. Yo estaba un día durmiendo y hablaba con alguien. Y era así como que, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Y le pregunto, ¿pero cómo vamos a hacer todo eso? Y me dice, primero nos vamos a Florida. Me desperté. No recordaba absolutamente nada, exceptuando la respuesta a que primero nos vamos a Florida. Yo no resonaba con Florida, entonces en lo que yo me despierto digo, yo no tengo nada que hacer a Florida, nada que ver. Y por supuesto olvidé eso, lo dejé de lado y muy al contrario me enraicé cada vez más allí en ese lugar donde estaba. Adquirí deudas, me metí en compromisos, en ese momento yo trabajaba, sí, en ese momento estaba trabajando remoto, pero trabajaba allí para la empresa en ese lugar. El asunto es que un día pasó un año después, y estaba almorzando y me llegó la claridad de que yo ya no tenía nada que hacer allí, de que no habían chispas de luz que levantar, que ya no había nada allí para mí. Y entonces me decía, ¿y a dónde me voy? Clic. Florida. Y me llegó. Así que bueno, hice lo que tuve que hacer. No fue fácil. Literalmente uno se enraiza en los lugares, al igual que los árboles, echa raíces y entonces tienes un montón de compromisos, contratos, cuentas, etc. El asunto es que, para resumir, empaqué 35 cajas. Me llevaba utensilios de cocina, cosas de baño, de todo, mi ropa. Me llevé mi juego de cuarto, mi silla de escritorio, unas mesas que tenía y así, un montón de cosas. Lo cierto del caso es que fueron 35 cajas más ciertos muebles. Y me mudé y me llevé todo eso. Me río. Bueno, el asunto es que estuve en Florida 2 años, viví 2 años en Florida y bueno, todo lindo, precioso, cerquita de la playa, unas playas hermosas. Me levantaba todos los días, abría la ventana y cuando abría la ventana miraba el cielo azul, las palmeras que se movían al viento. Y me decía, otro día más en el paraíso. Y así fue transcurriendo, total pasaron 2 años. Hasta que más o menos por ahí en julio del 2023 llegó el anuncio del evento en Merlo, de un encuentro en Merlo con Maika. Sin lugar a dudas, todo mi ser supo, yo voy. Y bueno, en ese momento yo tenía un proceso abierto que se había comenzado como desde abril
Y en julio yo estimaba que por ahí en agosto eso ya estaba listo, así que no había problema. Perfecto, reservación de hotel, pasaje, tenía de todos los años allí trabajando, utilizando la tarjeta de crédito, tenía millas acumuladas, o sea que el pasaje me salía prácticamente gratis, solo tuve que pagar un poquitito de impuestos, más nada. Y bueno, ya tenía pasaje, ya tenía mi reservación de hotel y ya estaba. Y yo había previsto que para agosto estábamos listos con el proceso. En ese momento me llega información de iniciar otro proceso para darme libertad, para darme más libertad, ¿ok? Porque yo en ese momento me sentía bastante libre. Ok, el punto es que empiezo el proceso y las cosas no estaban fluyendo como yo quería, como yo había estimado que iban a fluir. Llegó el mes de agosto, el proceso no se resolvía, llegó septiembre, lo mismo. Ya estaba involucrada en los dos procesos, pero yo empecé a ordenarme, porque para mí estaba claro, en ese instante me llegó la claridad de que lo que yo no recordaba, o parte de lo que yo no recordaba, era que venía a Argentina y venía a quedarme. Eso fue. Entonces yo empecé a empacar las cosas, los muebles los llevé a un sitio donde los venden y ellos me daban la mitad de la venta. La mayoría de los muebles, no todos, pero la mayoría. Empecé a dormir en un colchón sobre la alfombra. Y empecé a reducir lo innecesario, empecé a regalar, empecé a donar, empecé a empacar. Y bueno, resulta que estaba en septiembre y ya no se resolvía, a finales de septiembre, y la cosa no pintaba bien. Hasta en un momento casi desesperada, como humana, hasta llamé a Laika y decía, no sale, no sé si voy a poder ir, que no sé qué. Y bueno, eso, por ahí viene toda la historia de la nacionalidad y todo aquello. Bueno, en fin. El asunto es que no fluía. Como humana inteligente yo tenía escenarios en el que yo misma decía, si el proceso fluye para tal fecha, entonces si esto es así, entonces hago esto, aquello. Y bueno, yo creía tener todo bajo control. Hasta que llegó el momento crítico en que nada de lo previsto, nada fluía como había pensado. El siguiente proceso se cayó y llegó la situación en que un jueves se hizo crítica, un jueves en la noche. El segundo proceso se canceló, nada fluía, no había certidumbre y entonces en ese momento me rendí. Le dije a mi padre, no puedo, que suceda lo mejor. Si no voy a ir, no voy. Que sea lo mejor. Encárgate tú. Arréglalo tú. Me rindo. Y así me fui a dormir. Al día siguiente, en la mañana, me despierto así toda, ¿no? Voy al teléfono y lo primero que encuentro es una llamada de una de las personas claves en todo esto. Y de repente lo que me dice es, se resolvió la situación que se había cancelado el día anterior, el segundo proceso se resolvió, alguien cedió, el otro aceptó, se hizo el acuerdo y yo, ok,
¿qué? Entonces empecé a darme cuenta, ¿no? Que todo tenía relación con lo que había sucedido en la noche, en la que yo había soltado el control y me había rendido. Bueno, eso no fue todo. A golpe de 2, 3 de la tarde recibo una llamada de otra persona que me estaba asistiendo en el primer proceso que venía desde abril, y la persona me dice, ya está, se aclaró, la situación es esta, ya está dado de tal manera. Tienes que hacer esto, aquello en tal fecha. Y yo, all right, no me lo voy a creer. Lo verifiqué por mí misma, abrí la página, lo vi el comunicado, y bueno, estaba increíblemente feliz, por supuesto, y entendiendo que desde ese momento me pongo de copiloto y dejo que mi padre sea quien me guíe a cada instante. Y por supuesto eso se repitió en muchísimas ocasiones. Entonces, otra de las cosas era que yo, cuando fui a Merlo, por supuesto, llegué al ser, me devolví. Entonces, al regresar, hice los trámites, los procedimientos que tenía que hacer, y por supuesto continué con mi labor de soltar, con mi labor de desapegarme, con mi labor de agradecer. Es decir, que seguía ordenando, regalando, empacando, ¿sabes? Así como que haciéndole honor a las cosas. Y eso es importante porque para mi cristal Kairuk hay un ancestro, una ancestra, que cuando ella dejó su templo estaba en un estado, no vamos a entrar en detalles allí, sino que simplemente es así como que no me importa, que las cosas se las lleve el viento, que pase lo que pase, que se las quede el Estado, que no sé qué. Y yo escuché y sabía que en esta oportunidad había de expandir ese ancestro y ordenar todas las cosas para que quedaran ordenaditas en caso de cualquier cosa, y haciéndole honor a cada objeto. Y entonces yo ya conté en otro video, lo de las mesas chinas, los nunchakos, la tetera que me regaló mi sifu, mi maestro de artes marciales, y todo eso. A cada objeto yo fui honor. Con las plantas, conseguí quien las cuidara, todo. Y lo que fueron en su momento la mudanza de 35 cajas, más los muebles, más lo que adquirí esos 2 años, porque compré un sofacito, compré una alfombra. Entonces, todas esas cosas, todo eso lo organicé. Dormía en un colchón sobre la alfombra, dormí en ese colchón, no sé, 3 meses, algo así, quizás más. Y en todo ese proceso, después que regresé de Merlo, yo me veía, parte de mí se veía, era como, me voy a la sierra, voy a estar en las montañas, voy a escuchar el río sonar, los árboles, los pajaritos, pero no fluían. El irme a la sierra no fluía. Y por el otro lado, lo que me llegó fue la claridad de que hay que ser orden y concierto.
cada uno de nosotros que tenemos ADN de un ser elevado, nuestro ADN de alguna manera tiene ciertas cualidades, características o no sé, de nuestro ser elevado, padre o madre elevado. En mi caso, una de ellas es el orden. Entonces, cuando yo decía, ¿no me voy a la sierra? No me voy a la sierra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Orden. Entonces, ¿me voy a dónde? Bueno, parece que todo está centralizado en Buenos Aires, entonces nos vamos a Buenos Aires. Ok, nos vamos a Buenos Aires. Orden. Perfecto, porque también hay asuntos que tienen tiempos. Y bueno, contacté con dos maestros, en especial con el maestro Shaun Kai, que más de una vez lo volví loco haciéndole preguntas, y con la maestra Mil Kayak, y que acerca del proceso allá y todo eso, eso lo hablamos después, pero empecé a sentir que debía aprovechar el impulso y los tiempos iniciales, porque eso es lo que mi guía me decía, de hacer las cosas con orden para tener más libertad. Y seguimos con el tema. Entonces, el punto es que se definió Buenos Aires y comencé también, o sea, todo guiada, llegó a través de un chat en WhatsApp, el contacto de dónde estar, dónde quedarme, y en ese interín vi un sitio, que es este sitio donde estoy, el lugar de Guillermo y de Laura, y yo supe inmediatamente que era allí, a donde iba a estar. Se llama, para que tengan ideas, ¿no? Se llama Buena Vibra, y hubo una resonancia hermosísima. Guillermo es un ser muy lindo, Laura espectacular, y bueno, sin embargo mi humana dice, no, pero vamos a ver un par de sitios más y no sé qué. Ok, listo. Parte de todo ese orden, de esa cualidad de ser el orden, es que cuando yo, antes de ir a Merlo, mi elevado me dice, para solicitar el pasaporte venezolano. Yo tenía ya, creo que eran como 2019, 20, 21, 22, 23, 4 años que no tenía pasaporte venezolano. Entonces mi elevado me dice, Buenos Aires. Perfecto. Entonces yo iba a estar un solo día en Buenos Aires, una sola noche, el 30 de octubre, y todo fluyó. La cita para el 30 de octubre a las 3 de la tarde para solicitar el pasaporte. Y así fue, y así lo hice. Por otro lado, me habían dicho, no, olvídate, eso va a tardar quién sabe cuánto. Así que bueno, en fin. Todo ha sido tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, que a finales de diciembre, consulto la página y dice, Estado, su pasaporte está en el Consulado de Venezuela en Buenos Aires. Y yo, wow. Ok, buenísimo, perfecto. Entonces, bueno, en resumen, yo di el salto. Yo salté a lo desconocido. Yo metí en unas maletas lo que cabía y lo necesario. Reduje las 35 cajas y todo lo demás a unas maletas. Entregué el apartamento en donde estaba viviendo y vendí mi auto lindo y bello que tenía. Todo solté, trabajando el tener en cada cosa. Y fíjense, me fijo que no es la primera vez que me tocaba
mudarme de casa. No es la primera vez que me tocaba mudarme de país. Y sin embargo, cada cosa, cada objeto, fue un trabajo, fue hecho, no un trabajo del punto de vista de esfuerzo, sino fue a conciencia, el soltar, fue conciencia de darme cuenta del tener. Es que nosotros no nos imaginamos cuántas cosas tenemos nosotros y vamos acumulando y acumulando. Y bueno, eso fue. Vendí todo, entregué el apartamento, vendí el carro y me vine. Un pasaje de venida, que tampoco pagué, porque tenía millas acumuladas. Por el uso de una tarjeta de crédito, simplemente a través de muchos años. Tenía las millas allí disponibles y era un pasaje solo de venida. Muchos me dijeron, ay, vas a tener problemas. De repente en inmigración, ¿cómo es que usted se viene con un pasaje nada más? ¿Y dónde está su regreso? Nada de eso ocurrió, en lo absoluto. Fue tan fluido que cuando llegué a inmigración y me dicen todo, llego y le digo, pero yo voy a recoger mi pasaporte venezolano y me gustaría salir y entrar como venezolana. Entonces me dice, sí, pero asegúrese de que sale con este pasaporte para que registre la salida. Y yo, ok, perfecto, gracias. Fue así. Yo llegué aquí el mismo día, solté todo, me los cepillé los dientes, me lavé la cara y me fui al consulado de Venezuela, busqué mi pasaporte y ya tenía pasaporte. Al día siguiente, a los 2 días, iba a ver los sitios donde quedarme. Después me fui a Uruguay, todo fluyó. Regresé de Uruguay y entonces yo le decía a mi padre, bueno, pero si tú quieres que yo haga las cosas así, todo en orden, ayúdame. Pues yo no conozco a nadie en Buenos Aires. Y hay un trámite que había que hacer, para lo cual se requiere ayuda humana. Todo fluyó y yo, así, guiada, sentada en el copiloto, en el asiento del copiloto. Más que hermoso, hermosísimo. Me faltarían realmente palabras para describir la belleza de todas las vivencias. La fluidez, la vibración, saltando a lo desconocido, dejando, soltando, agradeciendo, siendo, vibrando, fluyendo, guiada, con honor, agradecimiento a cada instante, hermoso. Y me gustaría decirte que no estoy sugiriéndote a ti que me estás escuchando en este momento que hagas lo mismo que yo. Cada camino es personal, es individual. Cada quien va a estar en donde tiene que estar. Y cada uno de nosotros estamos siendo guiados. Cuando me dicen, ¿para qué viniste? No lo sé. A medida que vaya transitando, mi Padre irá revelando cada una de esas cosas. De hecho, la vibración, el tiempo es tal que yo no sé qué voy a hacer la semana que viene. Hay tantos sitios hermosos en este país a los cuales me encantaría ir, que no sé. Si me preguntas, ¿dónde voy a estar la semana que viene o la de arriba? Te digo, ni idea, no lo sé. Se irá abriendo al transitar. Por mi parte, sentirme libre del tener, soltar, soltando la mente, básicamente, siendo, yendo a mí misma,
viviendo el presente y disfrutando. Y disfrutando. Y ya les voy a contar algo acerca de eso. Es un evento particular que tiene que ver con todo este proceso y justamente podría decir que es la causa, la razón por la que hago este video. Y es lo siguiente. Hubo un momento en todo ese empacar, soltar, decidir qué vendo, qué regalo, que hay que tirar, que hay que botar a la basura y así, que hubo un momento en que mi humana, mi ser, o sea, todo yo, era como que ya no quería, no quiero empacar, no quiero hacer nada. Y sentía miedo, sentía muchísimo miedo, sentía como que el miedo se había metido en mi cuerpo. Y no quería hacer nada. Fue una sensación tan fuerte desde el punto de vista inclusive del físico que yo pensé que estaba en un ataque de pánico. Y yo jamás he sufrido eso, jamás he sabido que es un ataque de pánico. Pero por cómo lo describían, decía, ¿qué me pasa? Tengo miedo. Y no sabía qué estaba pasando. Me senté conmigo misma, siendo verdad conmigo misma, y me di cuenta que mi humana tenía mucho miedo. ¿A qué se debía el miedo? Bueno, primero, ya había decidido que no iba a la sierra, pero lo que yo mi cristal, había decidido o pensado cómo hacer, o sentido, o percibido, no sé cómo decirlo, pero la idea que me vino era que yo iba a alquilar una baulera, que iba a dejar allí las maletas y que iba a agarrar un morral y una maletita chiquita y me iba a ir con morral de gitana por cualquier sitio a donde fluyera, a donde me llevara el viento, y que cuando necesitara cambiar por cambio de estación o lo que fuera, iba a la baulera, sacaba, metía y así. Entonces mi humana en ese momento me decía, si tengo que comer arroz blanco, porque es lo que hay, como arroz blanco. Pero si hay un manjar de platos, ¿por qué no los voy a disfrutar? ¿Por qué limitarme? ¿Por qué ir a lo incómodo? ¿Por qué? Y ahí me di cuenta. Ese era el miedo que sentía. Y entonces hubo una fusión entre mi humana y mi cristal. Y hubo un acuerdo. Y el acuerdo es disfrutar en libertad. Después de eso, todo se abrió, todo fluyó. Y lo importante es darme cuenta de que pasito a pasito, en el día a día, de esta manera, es como fusionamos nuestra sangre roja, humano, origen, con nuestro ADN de luz, cristal, en unidad, con orden y concierto. A ver, voy a ver si hubo algo por aquí que se me haya olvidado decir. Yo anoté alguna cosita, yo creo que ahí está, básicamente eso es. Simplemente expandirme, siendo verdad,
siendo verdad conmigo y sintiéndome cada día más cristalina, percibiendo, vibrando. Al ser cada uno de nosotros más cristalinos, más verdad, nos vamos dando cuenta cómo la gente a nuestro alrededor es verdad. Es como que nuestra vibración de alguna manera también tiene que afectar o afecta e influye en el ambiente a nuestro alrededor. Entonces esto es hermoso, hermosísimo. Y es un proceso de hacernos cada vez más verdad, cristalinos, de vernos, de ir a nosotros mismos, como yo es que estoy yendo a mi nido, a mí misma, reconociendo que aún hay algunas cosas por cambiar, por balancear más el femenino y el masculino, y así. Y sobre todo hacer honor a ese acuerdo entre mi cristal y mi humana de disfrutar en libertad, sin importar la circunstancia, sin importar la situación. ¿Ok? Y eso paso a paso, día a día, hasta que empecemos, de acuerdo al proceso que nos compartió Saramaika, a manifestar esa luz externa, que es el siguiente paso, a ser crísticos, o como se decía en la antigüedad, a iluminarnos, como lo llamaba Buda, la iluminación, o como lo llamó Carlos Castaneda en los 80, en su libro El fuego interno, o los yogis, que hablaban de la ascensión de Kundalini, y cómo dibujaban, cómo pintaban a los santos con las aureolas. Entonces vamos caminando hacia allá, cada día siendo más nosotros mismos y avanzando, siendo felicidad, siendo la libertad, siendo el ser. Y eso es. Oh, no, hay algo más. También quiero decirles que, a pesar de que no sé qué es lo que voy a hacer la semana que viene o la de arriba, a pesar de ello, hay una propuesta que me ha llegado de ir a Venezuela. Tengo familia, sobrinos, primos, amigos en Venezuela. No he ido será en mayo, 10 años. Y después de Venezuela ir a Europa, donde también están sobrinos, está mi hermano Luis, mi cuñada, todos ahí en España, en Madrid. Entonces ir a Madrid. Tengo un sobrino también que no conozco a sus 2 hijos en persona, que está en Alemania, y también sobrinos en Portugal. Y gostaria además de ir visitar o Algarve, que há um ser muito especial para mim lá, que me gostaria de compartilhar e me expandir. Así que es una propuesta, a ver cómo fluye. ¿Cuándo? Lo que percibo ahora, pero todo esto puede cambiar porque va a depender de las circunstancias, de la vibración del planeta, de Maika, va a depender de un montón de cosas, de mi elevado, de la energía en sí. Cuando entonces lo que hasta ahora percibo sería desde mayo a octubre y volver a Argentina en noviembre. Pero aquí estoy, guiada paso a paso. Como les dije, no sé qué voy a hacer mañana ni la semana que viene. Pero sí fluye, si vibramos con ello, sería para mí todo un honor y un placer
reunirme con los maestros en Venezuela, en Alemania, en España y en Portugal, y para que todos nos compartamos y nos expandamos, expandirnos, algo así. Así que bueno, honor y gratitud a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por caminar a mi lado. Y bueno, aquí estoy. Les abrazo profundamente y hasta la próxima. Bye. Hasta pronto. Nos vemos.